noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial, nos visita virtualmente el doctor César Villacrés Vela. Él es médico geriatra, jefe de servicio de geriatría del Hospital Alberto Sabogal del Seguro del Callao. Él es magíster en medicina basada en MBA, en Master Business Administration, y también es docente universitario, tanto en pregrado como en posgrado. El día de hoy nos toca un tema muy interesante y toda una experiencia, porque esta tendencia ya la están tomando algunos países y nuestro país tiene un servicio de ortogeriatría. Ese es el tema de hoy. Doctor Villacrés, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Muchas gracias por la invitación, doctor Sandoval. Encantado de poder encontrarme con todo su público y poder explicarles qué es lo que significa la ortogeriatría y tratar de manifestarles nuestra experiencia para que vean que son cosas que se están haciendo también acá en el Perú. Sí, y eso en primer lugar felicitarlo por tener una unidad de ortogeriatría, me parece que es la primera y es todo un orgullo que sirva de modelo para que, y incentivar a otros hospitales del país, tanto de la Seguridad Social como del MINSA y de Fuerzas Armadas, a que abran sus unidades de ortogeriatría porque el beneficio para el enfermo es muy grande. Empecemos con la definición. ¿Qué es una unidad de ortogeriatría y qué es la ortogeriatría? Bueno, entendamos que la geriatría tiene muchas subespecialidades. Una de ellas es la ortogeriatría, que se encarga de evaluar a los pacientes con fracturas de cadera por lo general, ¿no? Pacientes que producto de una caída más una osteoporosis hacen una fractura y dentro de ellas la fractura de cadera es la que causa mayor discapacidad. Entonces, la característica clásica que se tenía de este tipo de pacientes era que solamente era un procedimiento quirúrgico, pero la población que más se cae y tiene mayor fractura de cadera son los más ancianos, poblaciones en promedio a nivel mundial de 80 años. Incluso en nuestro hospital la edad promedio de fractura de cadera son 84 años, o sea, un poco más ancianos de lo que normalmente se tienen. Y este tipo de personas tienen una alta carga de enfermedad, por lo que los hace muy vulnerables y muy frágiles, y por lo tanto necesitan una atención especializada tanto del traumatólogo como del médico geriatra y otros especialistas que nos pueden ayudar a manejar ese tipo de pacientes. Es muy común la fractura de cadera en los adultos mayores. ¿Y qué tan común? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa fracturarse una cadera? Mire, es muy importante. La fractura de cadera es la consecuencia más severa de una caída. Para que entendamos primero, antes de hablar de la fractura de cadera, tenemos que entender qué tan frecuentes son las caídas en los adultos mayores. El 30% de la población adulta mayor se cae. Quiere decir, de cada 100 ancianos, 30 ancianitos se van a caer. Y de esto, más o menos entre un 5% a 10% en algunas literaturas pueden presentar fracturas de cadera. Entonces, estamos hablando de una alta prevalencia de la enfermedad y que esto a su vez genera una gran discapacidad. ¿Por qué? Porque la fractura de la cadera significa que el paciente se queda inmovilizado o dismovilizado hasta que se pueda operar y pueda generarse nuevamente la posibilidad de volver a caminar. Entonces, lo que te demoras en fracturarte una cuestión o una fracción de segundos, recuperarlo te puede costar inclusive meses, ¿no? Entonces, la idea del trabajo multidisciplinario que se hace en todas las unidades de ortogeriatría a nivel mundial es tratar de que estos tiempos y estas situaciones complicadas de manejar sean menos complejas y ayuden a una recuperación funcional más rápida de los adultos mayores. Una fractura de cadera le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? Puede haber sido independiente, pasa a ser postrado. Absolutamente, no solamente a la persona, sino a toda la familia y a todo el entorno. Aquellos hijos que dejaban a los papás solos por ir a trabajar, ahora ya no lo pueden hacer porque tienen que cuidar a la persona adulta mayor. Incluso estas personas al no poder caminar ya no son autónomos, no pueden ir al baño, no se pueden vestir por sí solos, no pueden caminar, inclusive algunos de ellos llegan a hacer lo que se conoce como escaras o úlceras por presión, y que esto también genera una gran complicación que se puede estar presentando. Entonces, en términos generales,
a nivel nacional existe una gran insensibilidad por parte de los sistemas sanitarios de entender este problema, porque una vez que se hace un buen procedimiento quirúrgico y un buen proceso de rehabilitación y un buen manejo de la osteoporosis, muchos de estos ancianos pueden recuperar su funcionalidad, pero la falta de conocimiento y muchas veces la falta de sensibilidad frente a este tipo de patologías hace que los adultos mayores no tengan la atención en los tiempos adecuados, ¿no? En las estadísticas mundiales de mortalidad, nosotros escuchamos, pues, mortalidad, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, cánceres, y quinto, que no es poco, quinto, sexto, los accidentes. Pero ¿se puede considerar la caída como accidentes o tiene que ser un accidente de tráfico? ¿Qué es un No, accidente? no, no. La caída es un accidente, no un accidente laboral, sino que es la caída, es un acto fortuito, una cosa que normalmente no debería de causar una gran lesión. La característica de las fracturas en los adultos mayores se da en aquellos pacientes que tienen osteoporosis, una osteoporosis moderada a severa, con una fractura de bajo impacto que por lo general en una persona sin osteoporosis no debería de causar algún problema mayor, genera esta consecuencia trágica que es la fractura de cadera. ¿Y por qué lo digo trágica? Porque una vez que se produce la fractura de cadera, viene acompañada del dolor, viene acompañada de todas las complicaciones asociadas a una enfermedad sistémica, y muchas veces las complicaciones hacen que estos procesos en una persona con una reserva funcional disminuida, como son los adultos mayores frágiles, tengan un peor pronóstico. Ahora, en cuanto a lo que es digamos, el impacto de las fracturas de caderas en los adultos mayores, en un promedio de cada 100 ancianos, en promedio más o menos entre un 20 a un 30% fallecen durante el primer año de la posoperados. O sea, quiere decir que un paciente con fractura de cadera tiene un incremento de casi el doble de mortalidad en comparación a un paciente que no ha tenido fractura de cadera. Es por eso importante poder hacer este tipo de intervenciones que justamente disminuyan ese impacto negativo. Incluso en algunos países en vía de desarrollo, se llega hasta el 50% de pacientes que han fallecido en el primer año en posoperados de fractura de cadera. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que cuando no se tiene un proceso de seguimiento adecuado, la mortalidad aumenta de manera importante. Miren la información que nos está dando el doctor Villacrés, ¿eh? No es, una fractura de cadera no es una anécdota, es una altísima probabilidad de morirse. De 5 personas, una se va a morir en el transcurso de un año, o sea que es altísimo. Y eso, esa información es mundial, ¿eh? No solamente en las mejores casas, en los mejores hospitales y con los mejores recursos. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con usted cuando dice que es trágico, porque no solo le cambia la vida, sino hay un gran sector del país de adultos mayores que no cuentan con un seguro social y entonces estas operaciones son carísimas, son caras Sí. y que requieren de alta tecnología y alto entrenamiento, o sea, no es una cosa tan simple. Entonces, si algún adulto mayor que no tenga seguro está en situación de discriminación porque no puede operarse y ahí sí va a quedarse postrado. Sí, sí, exactamente. Inclusive, como usted dice, la falta de entrenamiento y la falta de sensibilidad, porque en la experiencia que nosotros tenemos hemos logrado operar hasta pacientes centenarios y con buenos resultados, nonagenarios, octogenarios, obviamente en la gran mayoría. Es una posibilidad de darles una calidad de vida que sí puede trascender en el tiempo, y eso es algo muy importante. O sea, es una posibilidad de que esa persona pueda recuperar la funcionalidad, pueda volver a caminar, pueda volver a sentarse, algo que nos parece tan básico como el poder sentarse, o algo mucho más elemental, no sentir dolor. Entonces, esa posibilidad de poder sentarse, no sentir dolor después de un buen procedimiento y un buen proceso de seguimiento de manejos, puede generar que esa persona pueda tener una calidad de vida y una vida digna, lo que hace que obviamente sea mucho más amigable en esa última transición. Entonces, siempre vemos la ortogeriatría como un proceso continuo que se abarca desde que el paciente tiene la fractura de cadera, incluso algunos hablan desde que antes que se produzca la prevención de la misma, como mencionaba el doctor Dinamarca en el círculo ortogeriátrico, este,
la prevención, el tratamiento intrahospitalario y el poshospitalario, que también es muy importante. Entonces, dentro de todo ese proceso de atención del paciente adulto mayor con fractura de cadera, el manejo multidisciplinario, no solamente por el geriatra, por el traumatólogo, los rehabilitadores, enfermeras, nutricionistas, asistentes sociales, la sensibilización de la sociedad, incluso para mejorar las condiciones de los pacientes, hace que esta persona pueda tener un mejor resultado, ¿no? Hemos hablado de las caídas, de la osteoporosis y de la fractura de cadera, ¿no? En las consecuencias de una fractura de cadera. Pero el tema, y bueno, y de lo que es la ortogeriatría. Pero ahora vayamos al tema, ¿qué es una unidad de ortogeriatría? Y cuéntenos sobre su experiencia en el Hospital Sabogal del Callao. ¿Qué experiencia Ah, han tenido o tienen con los enfermos que se fracturan la cadera? muchísimas gracias. Una unidad de ortogeriatría es una unidad especializada multidisciplinaria en el manejo de los pacientes con fractura de cadera, que es nuestra población más importante. Nuestra unidad de ortogeriatría ya tiene 5 años funcionando. Estamos desde el 2017, ya prácticamente 6 años, y lo que estábamos tratando es de mantenernos en una situación de poder generar un sistema de atención de calidad. Obviamente, debido a la pandemia, hemos tenido muchos problemas e inconvenientes como todo el resto de los sistemas sanitarios, pero en este año estamos tomándole un nuevo impulso y lo que consiste en nuestro trabajo es que el paciente ingresa, el equipo multidisciplinario que cuenta con traumatólogos, médicos rehabilitadores, terapistas físicos, nutricionistas, enfermeras, personal técnico de enfermerías y obviamente geriatras, trabajamos de manera conjunta y coordinada, ¿no? Desde que el paciente ingresa a la emergencia y que tenga las condiciones de ingresar a un paciente a la unidad de ortogeriatría, que tenga criterio quirúrgico, que es algo importante, pasa después de la evaluación traumatológica inicial a la evaluación médica geriátrica. Una vez que ingresa a la unidad, es evaluada por el equipo multidisciplinario y tratamos que en el menor tiempo posible cumpla con todos los criterios e indicaciones para que pueda entrar a la sala de operaciones. Y una vez que el paciente es operado, generamos ya el proceso de reingreso a casa o de volver a casa, ¿no? Pero la diferencia que hacemos con las diferentes maneras o las maneras convencionales de manejar el paciente es que durante todo el proceso de hospitalización generamos una rehabilitación permanente, o sea, no esperamos a que el paciente se opere o hasta que el paciente vuelva a casa, sino que la rehabilitación es desde el principio. ¿Y por qué es importante este punto y por qué lo resalto? Porque no solamente al momento de que uno se fractura la cadera, lo único que se tiene que inmovilizar es esa área del cuerpo. Las demás áreas del cuerpo tienen que estar en una movilización permanente para que justamente evitemos mayores complicaciones, menor disminución de la masa ósea y las condiciones articulares también se puedan manejar de una mejor forma, cosa que cuando el paciente ya sea operado y comience su proceso de rehabilitación para volver a caminar, tenga una mejor condición clínica que un paciente que no lo ha hecho. Adicionalmente al proceso hospitalario, en nuestro hospital y gracias a las gestiones de los anteriores jefes del servicio y la creación en ellos de la doctora Salas y la doctora Carolina Caballero, que mantuvieron la unidad de control posthospitalario, nos permite hacer el seguimiento de estos pacientes en domicilio. Entonces, nosotros, como les digo a mis residentes, es que nosotros vamos a ver dónde se produjo la escena del crimen, dónde se produjo la caída, y también hacemos un seguimiento para evitar que el abuelito se vuelva a refracturar o presentar otra caída que pueda generar condiciones negativas y con un trágico final. Entonces, hacemos todo ese seguimiento, ¿no? Y el servicio de terapia física y medicina física hace también una educación constante de cómo es la movilización y evaluación de estos pacientes, y los doctores de traumatología hacen el seguimiento al proceso quirúrgico. O sea, todo está de una manera integrada que nos permite trabajar y lograr este tipo de situaciones, ¿no? Es importante lo que dice el doctor sobre la rehabilitación precoz, o sea, no hay que esperar a que operen al enfermo porque se pueden perder valiosos momentos. Exacto. Y lo mismo, ¿no? Hay una zona que se va a inmovilizar, pero el resto del cuerpo del paciente tiene que ser funcional, tiene que comer, vestirse, caminar, evitar eso. Ahora, una unidad de ortogeriatría, físicamente, ¿dónde queda? ¿En las camas de traumatología o en las camas de geriatría o son camas totalmente independientes? Mire que esa ha sido una bonita experiencia porque nosotros hemos pasado por las tres formas. Primero en las camas de traumatología,
donde se inició esto, prepandemia, pospandemia o intrapandemia, en las camas de geriatría, y ahora hemos encontrado, creo que una fórmula mixta entre servicio de geriatría y traumatología. Han cedido algunas camas, cada uno de ellos, para generar la unidad. ¿Cuál es el mejor lugar en realidad en donde podamos generar la posibilidad de tener la atención multidisciplinaria? Porque en algunos casos los servicios de traumatología, que por lo general en el Perú son servicios grandes, pueden donar algunas camas, ¿no? Por lo general los servicios de geriatría somos servicios pequeños que no contamos con un número de camas adecuados, y eso es a nivel nacional, excepto de algunas unidades hospitalarias grandes que se pueden tener algún tipo de camas. Pero por lo general se busca las maneras más adecuadas. Ahora, la literatura dice que se puede presentar en las camas de traumatología, en las camas de geriatría, o una situación, como usted dice, aparte, que pueden generarse por decisión del propio hospital, camas autónomas en las cuales se puedan generar ese tipo de servicio, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, es la unión de los servicios de traumatología y geriatría, que han cedido sus camas, una cantidad pequeña cada uno, para poder generar un espacio adecuado de manejo conjunto, ¿no? Y eso es algo muy importante, siempre tener ese manejo conjunto y una comunicación constante con los traumatólogos, con los médicos rehabilitadores, porque a partir de eso se generan los procesos de atención, que son mucho más amigables para los pacientes y para los familiares. Miren qué interesante, se trabaja en equipo. Por un Exacto. lado, los médicos, el traumatólogo, el geriatra, los médicos fisiatras, y también un equipo interdisciplinario de diferentes profesionales, Exacto. los terapeutas, los nutricionistas, incluso el trabajo social. Y, y lo que también nos ha mencionado, que no solo antes, antiguamente, o generalmente, no antiguamente, en la realidad, operan al enfermo y le dicen de alta, y se cortó la relación, se cortó el contacto. Usted me acaba de decir que el trabajo continúa en el domicilio del enfermo. Claro. Lo que buscamos es, obviamente, es asegurar, o sea, cuál es, digamos, una de las primeras frustraciones, y eso lo cuento de manera anecdótica, ¿no? Las frustraciones más grandes de uno de los cirujanos más importantes, traumatólogos, que trabaja con nuestro equipo, era la frustración de que sus pacientes no sabían qué pasaban con ellos, no venían a las consultas y nadie les informaba si volvieron o no volvieron a caminar, o si es que el paciente lamentablemente falleció o no. Entonces, ese lazo de unión que se tenía con los diferentes especialistas ha logrado que podamos transmitir ese tipo de información, y a su vez generar retroalimentaciones, porque probablemente la evaluación del traumatólogo, o inclusive del médico rehabilitador, genera una necesidad de poder mejorar esos canales de comunicación, y eso también, como un sistema de salud pública, da una calidad de atención al adulto mayor, porque el adulto mayor, como usted lo dijo, no es de que se va a su alta, y a veces existe ese divorcio, ¿no? Entre el alta hospitalaria y no saber el paciente qué va a pasar con él. Entonces, evitamos eso con el paciente, le damos seguridad de que el sistema de salud se va a encargar de él, y a su vez le estamos garantizando una atención de calidad. Obviamente también tenemos unas situaciones de mejora ahí que tenemos que hacer, pero tratamos de mantener esa comunicación durante un tiempo, mientras el paciente logra tener una mejor condición en ese momento, ¿no? Sin ánimo de competencia, eso no es mi idea, pero aparte del Sabogal, del Hospital Sabogal, ¿hay otra unidad de ortogeriatría a nivel nacional? Sí, o sea, de manera oficial sé que el Hospital Cayetano tiene una muy buena unidad que está haciendo este manejo de pacientes con fractura de cadera. El Hospital Hipólito Unanue, nuestro querido Hospital Nacional Hipólito Unanue, también está haciendo la creación de unidades de fractura de cadera. El Hospital Almenara, en su momento, espero que ya hayan vuelto después de estos momentos de la pandemia, hayan vuelto a reactivar sus unidades. Chiclayo, la profesora Guinaga, también estaba tratando de mantener las unidades. Lamentablemente, la situación de pandemia ha sido una situación trágica para nosotros, porque muchos de los especialistas que nos dedicábamos a esto tuvimos que pasar al manejar el COVID, y eso hizo obviamente que algunas unidades estén en una situación de stand-by, ¿no? Lo que siempre yo recomiendo a los colegas médicos, que tengan y que vean en la ortogeriatría una oportunidad de crecimiento de servicio, incluso porque esto, al
A veces hay servicios, que ejemplo, el Hospital Loaiza, que está tratando de implementar también unidades de ortogeriatría. Entonces, yo creo que una sola unidad acá en el Perú no hace la diferencia, sino más bien que dentro de nuestras diferencias y dentro de nuestras posibilidades, generar más unidades de ortogeriatría debe de ser un objetivo no solamente de nosotros como especialistas, sino también inclusive de nuestras diferentes sociedades, incluso en beneficio de lo que se nos va a venir en los próximos años, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo aproximado de que de acá a unos 20 años vamos a tener 45.000 a 50.000 fracturas de cadera por año. O sea, es más o menos, en Estados Unidos actualmente están con 300.000 fracturas de cadera por año. Entonces nosotros en crecimiento vegetativo que estamos teniendo, en el seguro estamos proyectando, perdón, a nivel nacional hemos proyectado unas 45.000 fracturas de cadera por año. Obviamente, eso va a necesitarse que se tenga que generar ciertas condiciones para que estos pacientes adultos mayores con fracturas de cadera tengan una condición mínima de manejo y que obviamente esto a su vez no le genere un gasto obviamente tan impactante como son los costos de la fractura de cadera, ¿no? En los sistemas sanitarios, ¿no? No, es fundamental que hayan diferentes unidades de ortogeriatría en diferentes hospitales y en diferentes instituciones, en el MINSA, en el Salud, porque se van a intercambiar experiencias y lógicamente todo lo que suma aporta, ¿no? Definitivamente es bueno, bueno, la geriatría ya no está tan en pañales como cuando yo empezaba, y ahí ya se están haciendo muchos servicios y eso me alegra mucho. Ahora, en el tema de las caídas, que al final es la consecuencia de todo esto, ¿qué recomendación para evitar las caídas? ¿Se pueden evitar o es algo que va a suceder sí o sí? No, no, absolutamente. Como toda, creo que una de las cosas más importantes en la medicina, lo más recomendable siempre es la prevención, ¿no? Es mucho más barato prevenir una caída que curar una fractura de cadera, ¿no? Más o menos para que entendamos los costos acá en Perú, estamos hablando en el sector de salud. Les puedo hablar de la experiencia de salud. eh, Tratar una fractura de cadera está más o menos alrededor de entre los 15.000 a 20.000 soles, ¿ya? Y prevenir una fractura de cadera está alrededor de los 50 100 soles. Entonces, si hablamos en costos, nada más estamos viendo que prevenir es mucho mejor que tratar, ¿no? En costos Ahora, sí, económicos, pero en calidad de vida también, ¿no? claro, absolutamente. A veces como cuando hablamos nosotros en la gestión, es que los tratamos de poner en números para que entiendan las personas qué tan caro es una fractura de cadera acá en Perú y qué tanto puede ser la prevención. Ahora, la prevención tiene que ver con muchas de las condiciones de las personas adultas mayores vulnerables, ¿no? En primer lugar, es mejorar las condiciones físicas de las personas, ¿no? Dónde viven, las condiciones de luz, que pueden ser muy básicas. Si tenemos un problema de medicamentos, controlar el problema de medicamentos. Si tenemos unas personas que tienen problemas con los pies, tal vez una evaluación por podólogos que nos pueden ayudar mucho en ese sentido. Si las personas están teniendo algún tipo de problemas con caídas, tener una evaluación de un médico geriatra que les permita detectar cuáles fueron las condicionantes de la caída y lo otro es la intervención en el manejo de la osteoporosis, ¿no? Eso es algo que lamentablemente en nuestro país no está tomado como un problema sanitario serio y un dato que es revelador y trágico, ¿no? De casi el 100% de los pacientes que hemos atendido en esta nueva temporada, digamos, que hemos iniciado, menos del 5% tienen diagnóstico de osteoporosis. Y de ese porcentaje, solamente el 5 al 10% de esos que quedan reciben tratamiento para osteoporosis. O sea, estamos hablando que no estamos recibiendo la atención adecuada, no estamos haciendo los diagnósticos de estas enfermedades prevalentes y no estamos haciendo la intervención preventiva que requieren estos pacientes. Entonces, si hacemos un seguimiento de todos estos factores, podemos prevenir las caídas y a su vez, o disminuir el impacto de las caídas y a su vez evitar que esto lleguen a convertirse en fracturas, no solamente de cadera, fracturas de columna, fracturas de radio, cualquier otro tipo de fractura asociada a lo que es la osteoporosis, ¿no? Muy buena la información que nos da el doctor Villacrés. Debemos de evitar las caídas, debemos de evitar
mejor dicho, tratar la osteoporosis, que es fundamental porque al final el hueso debilitado se rompe y es el causante de la fractura. Y acudan a su geriatra, acudan al reumatólogo, que es el que también maneja muy bien la osteoporosis. Claro, Y también la masa muscular, ¿no? No dejen de consumir su proteína exacto. para tener masa muscular. El día de hoy nos ha visitado la señora Luz Cáceres, el señor Juan Sebastián Campaña, la señora Elena Aide, el señor Alejandro Herrera, el señor Francisco Cabel, la señora Liliana Palacios, el señor Luis Piallo, la señora Cecilia Díaz, la señora Julieta Martínez, Elisa Medi, Corina de Vescovi, y en fin, muchos amigos que nos siguen y dejan sus preguntas, sus comentarios y sus palabras de aliento. Doctor Villacrés, muchas gracias por su participación. Ha sido bastante claro e ilustrativo. Antes de finalizar, yo quisiera que se dirija a los adultos mayores y les dé una recomendación, unas palabras finales. No, encantado, doctor Sandoval. Creo que ha sido muy reconfortante tener este contacto con toda su teleaudiencia. Decirles a todos los adultos mayores de que nos podemos cuidar, podemos prevenir las caídas y podemos prevenir las fracturas. Es algo que nos parece algo tan intrascendental establecer una pequeña caída, pero una pequeña caída puede cambiar la vida. Hábitos de vida saludable, control de medicamentos, manejar los problemas de alteraciones visuales y auditivas. Si tenemos algún problema de vértigos o mareos, no pensemos que eso no se puede evitar. Si necesito usar, y esto va para mis adultos mayores, el hecho de usar algún tipo de bastoncito para mejorar mi equilibrio, no tengamos miedo en usarlo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque no se nos va a ver un poco más frágiles, más vulnerables, al contrario, si con eso te vas a sentar seguro, vas a poder caminar seguro, vas a poder salir a la calle seguro, úsalo. Si tienes problemas con los lentes, por favor, modifícalos. Muchas otras alternativas, no tenemos mucho tiempo para hacer esto, pero creo que sí, cuando puedan ir a su médico geriatra, traten de ir, plantéenle todas sus dudas, porque esa es la función de nosotros los geriatras, tratar de ser sus médicos de cabecera, en algunos casos, sus organizadores de orquesta, como decimos los directores de orquesta, para que puedan ustedes tener una mejor calidad de vida. Es posible evitar este tipo de complicaciones absolutamente y todos, creo, los geriatras, tanto en la parte pública como privada, vamos a estar en ese sentido eh, comprometidos con ustedes con mejorarle su calidad de vida. Efectivamente, pues muchas personas adultas mayores no quieren usar bastón más que por miedo, por vergüenza, por Uh -huh. pretensión, ¿qué dirán? Pero es mejor usar un bastón a correr el riesgo de caerse. Doctor Villacrés, si desean contactar con usted, ¿tiene alguna red social, algún Sí, mail bueno, o un teléfono? yo trabajo también, aparte en el Hospital Sagual, trabajo en la clínica Yokai Salud. Pueden solicitar las citas ahí o me pueden visitar en mi LinkedIn César Villacrés o en mi página de Facebook de Doctor Villacrés también. Ya saben, Jockey, ¿no? Jockey Salud. En Yokai Salud, sí. Ya en el Jockey Salud, el doctor tiene su consultorio o en su Facebook. ¿Cómo es el Facebook? Doctor Villacrés Geriatría. Doctor Villacrés, Geriatría. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Gracias.